Bueno, buenas tardes, empezamos de nuevo. Bueno, el tema que nos convoca hoy es la lipólisis láser. El lipoláser, que es el equipo Lipotex Detector. Este es un equipo que trabaja haciendo lo más importante y lo más buscado, reduciendo tejido adiposo y mejorando la salud. ¿eh? Entonces, a diferencia de otros cursos, como este equipo tiene que trabajar durante un tiempo aplicado en el paciente, vamos a empezar haciendo la aplicación en la modelo apenas empezamos a hablar. Cosa que durante toda la charla esta y todas las preguntas que ustedes quieran hacer, la modelo esté aplicada con el equipo y vean el cambio. Entonces vamos a trabajar la región interna de ambas piernas, ya está puesto una parte del equipo. Está puesto una parte del equipo y vamos a poner los otros dos electrodos en la parte simétrica en la otra pierna. Bien, ahí estamos. Entonces les muestro los electrodos que después les voy a explicar cómo funcionan realmente. Acá tenemos ¿eh? los dos cabezales que vamos a poner. Tienen unos pequeños orificios por el cual salen los láseres, que por ahora les voy diciendo que son láseres que trabajan en la gama del rojo en 640 nanómetros de longitud de onda aproximadamente. Entonces vamos a poner siempre simétricamente en el área que queremos que trabaje. Una vez que hacemos esto, que hemos puesto los electrodos, los habilitamos desde el equipo. Entonces lo dejamos funcionando perfectamente. Ustedes ven, alcanzan a ver que hay un destello rojo. Eso es la emisión del láser sobre la piel. Recuerden que ya vamos a explicar bien cómo funciona, por qué funciona, cómo lo puedo hacer, cada cuánto lo puedo hacer. Todas las preguntas que ustedes quieran pueden hacerla aparte de las explicaciones que vamos a dar en el Power. Lo ponemos ahora porque, como me preguntan, porque el equipo tiene que estar aproximadamente 40 minutos. ¿Qué es lo que nos da el tiempo? Bueno, hablamos de un tiempo medio de 40 minutos, pero según la obesidad del paciente, el área a tratar y qué parte vamos a hacer, varía la cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque este equipo tiene la particularidad que lo puedo aplicar en varios lados del cuerpo y en diferentes áreas. O sea, en áreas donde tengo deposición superficial, profunda y otra cosa importante que les adelanto, no tiene el inconveniente de la cavitación, no tira triglicéridos, o sea que no tenemos que evaluar el paciente si tiene o no colesterol. ¿eh? ¿Por qué? Porque tira monoglicéridos. Ya les doy esos ítems como para que vayan viendo cómo va a funcionar esto y ya ustedes mismos como esteticistas se van dando cuenta en quién pensar, en qué paciente le puedo hacer esto que no le podía hacer lo otro. Bueno, la dejamos a la paciente, a la modelo, le agradecemos que haya venido y pasamos al Power. Bien, lipoláser, lipotec. Pasamos a la segunda. ¿Qué es el lipoláser? La moderna tecnología de origen europeo ha creado un láser diodo que rompe selectivamente la membrana del adipocito. Pero no solamente que hace que la membrana sea más permeable, sino lo que genera es que los triglicéridos y glicéridos que están dentro de la celda se han transformado por una división en monoglicéridos, en una especie de más líquido, en una especie de aceite que es más fácil de digerir por los macrófagos y combustionando por el tejido. Entonces, se transforma en una emulsión aceitosa, lo que va es lo que está dentro de la adiposita. Mejora notablemente el aspecto de la piel, esto porque ya al no tener ese acúmulo adiposo dentro de las células, liberamos más las pequeñas trabéculas que tenemos. ¿sí? Y así logramos un mejor funcionamiento. Vamos a empezar con la sesión, vamos a inicio, siguiente, comenzamos. Bueno, ahora comenzamos con la sesión, 40 minutos
es el tiempo que se le dio a este área para que ustedes vean un cambio. Seguimos con el Power. Decimos que actúa también rompiendo los tractos fibrosos, o sea que el mejoramiento de la piel no se consigue solamente por la reducción adiposa que genera en las células del adipocito, sino también porque hace que la trabécula que forma la piel naranja cambie su estructura. O sea, actúa rompiendo los tractos fibrosos típicos de la celulitis. O sea, este es el efecto fisiológico de por qué funciona. O sea, para que ustedes sepan que ustedes sacan el electrodo, van a ver el tejido totalmente diferente y sepan por qué pasa esto. No es magia. Acá Harry Potter no ha venido, o sea, esto es nada más que electrofisiología y física. Pasamos a otro Power. Bueno, el equipo emite un soft láser. Soft láser es un láser de baja energía, alta densidad, mediante diodos que trabajan aproximadamente en 640 nanómetros de longitud. Vamos a ver un rojo intenso, que está dado por esta, es una luz visible, con una penetración en los tejidos de 1,5 centímetros en promedio, puede llegar a 2 centímetros y medio, según el tejido. Actúa en forma segura, no tengo riesgo con el paciente y es selectivo a los receptores adiposos, de la membrana adiposaria, provocando estímulos bioquímicos que van a hacer generar la degradación de la masa adiposa de cada una de las células. Recuerden que esto es convertido en ácidos grasos y glicerol. Ya no tengo el inconveniente que tenía antes con la cavitación, que me largaba triglicéridos al medio interno y yo tenía que evaluar ese paciente qué cantidad de triglicéridos tenía para saber si yo se los podía tirar a la parte circulatoria y él tener la capacidad de metabolizarlo. Acá ese inconveniente no lo tengo. O sea que es algo bastante. Y otro inconveniente que tenía antes, que la cavitación me pedía una cantidad de tejido adiposo importante, pliegues de 4 centímetros, y no podía hacerlo. Sí lo podía hacer con otro equipo que era el Sonomac, que es el Sonomac, que es un ultrasonido de alta potencia. Pero la cavitación real, hecha con el Cavitec, yo no podía hacerla si no tenía un pliegue adiposo de por lo menos 4 centímetros. Aquí, acá trabajo en plano, no tengo ese inconveniente. No tengo el inconveniente del sonido producido por la onda ultrasónica en el oído del paciente. Es totalmente relajada la aplicación que tenemos con este. Cambiamos. Al terminar el tratamiento, los tejidos se observan más compactos, con mayor tonicidad y sin irregularidades superficiales. O sea, tiene un efecto muy importante de planchado de la célula. Ustedes ya se imaginarán en con cuántos aparatos yo puedo hacer sinergia. O sea que, según la patología del paciente, yo puedo ir usando con algunos otros equipos para lograr una mayor, más rápida respuesta y resolverle ese inesteticismo al paciente que, debido a cómo vivimos, quiere que se resuelva ya. La paciente viene y se tiene que ir con un cambio inmediato. Y cada vez lo podemos lograr más fácilmente. El efecto láser residual dura entre 30 y 60 días después de la aplicación. Muy importante porque el paciente ya sale bien y se va a ver mejor a varios días de la aplicación. O sea que no se termina en el momento de la aplicación. Y ya le puedo decir al paciente que hoy estás mejor, te vas a ir notando mejor con el transcurso de los días. ¿Y qué me dice esto? Que tampoco hace falta aplicarlo 2 veces por semana como hacíamos antes. Son equipos que yo lo puedo aplicar cada 10 o cada 15 días en la misma área, o puedo hacerlo semanalmente en áreas diferentes del mismo paciente. El resultado final de este procedimiento se evalúa entre 3 y 6 meses de la aplicación. Pero dicen 6 meses, mucho. ¿Cuántas aplicaciones podemos hacer en 6 meses? Si hacemos cada 10 o cada 15 días, podemos llegar a 10 o 12 aplicaciones en una paciente que tenga bastante tejido adiposo. En una persona joven, en una persona que no tiene tanto, podemos darle una resolución muy importante entre 4 y 6 sesiones. Y luego vamos a ir modelando esa paciente. Pasamos a la otra. Bien, ¿qué áreas puedo usar este tipo? Bueno, como no tengo problema de profundidad de trabajo, yo lo puedo usar en áreas donde yo antes no podía cavitar. O sea, en brazos,
en flanco. En el epigastrio estaba totalmente limitado a la cavitación, porque teníamos los órganos muy pegados a este área. En el hipogastrio, o sea, en la pancita de abajo, ¿eh? En los flancos, donde yo tenía muy cercano el trocánter, el fémur, ¿sí? En la cara interna de los muslos y algo muy útil y que las mujeres reclaman mucho, la rodilla, cuando tengo la rodilla con esa adiposidad, por esa obesidad localizada y no me daba para hacer una cavitación, sí acá puedo aplicar el electrodo de el Otex y llegar a una reducción inmediata de esa rodilla e irla moldeando, algo que está muy pedido actualmente. También en esas áreas que tampoco podía trabajar anteriormente con la cavitación, que es el área del corpiño, el flanco posterior, ¿eh? El área que está arriba de la mama de la paciente, donde está esa doble mama a veces, ¿eh? Que yo no podía llegar a trabajar, acá sí lo puedo hacer. Y ¿qué otro área difícil que también teníamos? La papada. Esa paciente que tenía una cantidad de papada muy importante, que ya no sabía cómo hacer para activar ese tejido adiposo, acá puede usar el lipoláser, la láser lipólisis. Si voy a variar, que cómo voy a colocar el electrodo, también tal vez varíe el tamaño del electrodo, lo que voy a variar es el tiempo de aplicación, pero la respuesta va a ser inmediata y se va a notar totalmente. Bueno, el láser lipólisis, por ser una emisión lumínica de un láser que trabaja en la gama del rojo, en 640 nanómetros de onda, no emite ningún tipo de sonido. No es como el Cavitex, que trabaja en 40 de longitud, en 40 kilociclos, y emitía en el oído un sonido agudo muy importante. Acá hace una lipólisis superficial y no genera ningún tipo de ruido en el paciente. Al contrario, el paciente en muchos casos se no va a dormir porque va a estar 40 minutos conectado, relajado en la cama. Vamos a la otra. Procedimiento. Bueno, se realiza una asepsia del lugar, si fuera necesario. No hace falta pulir el lugar, no hace falta poner ningún activo, no hace falta poner ninguna crema ni producto. Solamente en caso que sea falta, limpiamos el lugar, y no hace falta, recuerden, no deben poner ningún tipo de crema o gel previamente. Colocamos los electrodos en las áreas determinadas. Siempre les recuerdo hacer un buen diagnóstico del paciente, tomarse unos minutos, ver ese paciente, cómo está, verlo parado, qué es lo que quiere cambiar, determinar el área exactamente de tratamiento, hacerle una foto para ponérsela igual en las sesiones posteriores. Recuerden que el equipo actúa donde está apoyado. Entonces yo voy moldeando ese cuerpo y tengo que ir viendo cómo corro los electrodos a través de la necesidad que tengo de moldear el cuerpo. ¿Con qué lo sujeto? Con unas bandas, tranquilamente, o también es muy útil también, porque en el cuerpo tengo partes que cuestan tenerlo, ponerlos debajo de la calza de la paciente, o sea, decirle a la paciente que venga con una determinada calza, y poner el electrodo entre la calza y la piel, que la calza lo sostenga en el lugar. Sobre todo cuando vamos a trabajar áreas difíciles como la línea magna, la parte posterior del glúteo, la parte interna y posterior del glúteo también, donde ahí yo no tengo ninguna banda o les molesta a la paciente tener una banda atada en esa parte. Entonces, ¿qué hago? Le digo a la paciente que se me quede con la calza, lo introduzco entre la piel y la calza y lo dejo actuar tranquilamente el tiempo necesario de la aplicación. Cada electrodo tiene 12 láseres. Estos láseres están apoyados directamente sobre la piel, no pueden causar absolutamente nada. En los pacientes muy sensibles van a quedar los puntos donde incidió el láser, que le puede durar entre 15 y 20 minutos irse esa pequeña marca. Luego se los deja y, ¿qué es importante? Lo que yo siempre le repito, un vendaje moderador posterior. Es muy importante que si yo voy a hacer un cambio de textura del tejido, voy a hacer un cambio de la forma del paciente, le dé una forma ideal. O sea, yo no puedo hacer algo a un paciente
cambiar su estructura si no le brindo un buen vendaje, una buena estructura posterior. No quieren usar venda, les solicito que use una calza muy moderadora, de buena tensión, para que contenga todas las áreas de tratamiento que yo me ocupé. También le debo decir que no use un elástico de bombacha arriba, o un elástico de pantalón, o una cintura de pantalón, arriba del área de la aplicación. ¿Por qué? Porque esto me modelaría en contra, haciendo un stop linfático en el área de trabajo. Sí, se recomienda ejercicio. Siempre que yo libero ácidos, triglicéridos, al torrente sanguíneo, lo ideal es quemarlo. Y la única forma de quemarlo es moviéndose. No lo puedo quemar ni con onda rusa, ni con plataforma, ni no. Lo quemo con la única forma fisiológica que existe, que es el caminar en cinta, en la calle. ¿eh? La paciente se tiene que mover. ¿Y moverse con qué? Con una buena imagen, o sea, dándole un buen envolvimiento previo. Es muy importante esto porque va a dar un resultado inmediato. La paciente normalmente le va a decir que no se cansó después de caminar. ¿Por qué? Y porque los monoglicéridos liberados son energía y esa energía es muy fácil de quemar y la paciente no va a manifestar cansancio inmediato. Pasamos a la otra. Resultados inmediatos, sí, exactamente. La paciente termina la aplicación y nota un cambio en el área. Recuerden que el cambio es inmediato y va mejorando a través de los días. ¿eh? La láser lipólisis es permanente, porque no solo diluye la grasa, sino también actúa haciendo que cambie el metabolismo del tejido, donde está la acumulación adipositaria. Este efecto lo genera el cambio metabólico que genera la incidencia del láser sobre el tejido. El área tratada no puede ser reexpandida inmediatamente, excepto que la paciente, luego de que quedó bárbara, se me dedique a recorrer heladería o pizzería. Eso escapa a la parte del equipo. La paciente va a quedar modelada, moldeada, y le va a costar volver a tener adiposidad en ese lugar. Si la persona engorda después del procedimiento, los excesos de grasa se redistribuirán en la zona. O sea, no tengo el inconveniente como una paciente que se hizo una lipólisis quirúrgica, una dermolipectomía, que cuando engorda empieza a cambiar la forma. Acá no, porque las células adiposas no me van a permitir que cambie de forma la paciente. En aquellos sitios donde actúan los láseres, no vuelven a generar lípidos tan fácilmente en corto plazo. Va a tardar un buen tiempo para poder generarlo en el mismo lugar. ¿Pasamos a alguna pregunta? Bueno, hay una diferencia bastante notable, sobre todo con la longitud de onda. El IPL, que es para depilación definitiva, es un láser que no es un soft láser, un láser de alta potencia, que trabaja en una gama de longitudes de onda que va de los 540 a los 1500 nanómetros de longitud de onda. Por eso se llama IPL. Por eso es una luz pulsada. Es una cantidad de radiación en todas las bandas que van a hacer eclosión en la coloración del pelo, en el cromóforo del pelo. O sea que no tiene nada de parecido con estos que son soft láser, que lo que van a hacer es hacer un calentamiento interno en la célula adiposa y así aumentar el metabolismo interno de ella. ¿Mm? Si te responde, aparte del efecto es totalmente diferente y la aplicación es diferente. Bien. Habíamos quedado en que el área tratada no puede expandirse. Cambiamos la otra, cambiamos la placa. Bueno, acá tenemos una diferencia entre los láseres de resurfacing, que va a concentrarse su energía en la parte superficial de la epidermis. En cambio, el diodo láser va a penetrar esa epidermis y el efecto lo va a tener en la dermis. Por eso me genera un efecto sobre el adipocito. Este efecto también lo tengo con la diferencia del IPL. El IPL no me hace un efecto en la dermis, me hace un efecto en la epidermis,
en el bulbo del pelo que está en la epidermis. O sea, no tiene la penetración que tiene. ¿Eh? Este va a penetrar entre 1,5 centímetros y 2 y va a atacar a las células adiposas que están a esa profundidad. Entonces, según los tipos de láser y la profundidad de trabajo de cada uno. Pasamos a la otra. Bueno, acá vemos cómo en un esquema las células adiposas son atacadas por los láseres en 340 nanómetros de longitud de onda. Algunas son destruidas, son rotas y otras son achicadas. ¿Para qué? Para que tener menos cantidad de lípidos de forma interna. Esto hace que esa misma cantidad de células se achique y aumente el metabolismo de la misma. Bien, ¿entendió? ¿Hay alguna pregunta sobre esto antes de pasar a la sinergia aparatológica? No hay pregunta. Bien, bueno, muchos me han mandado preguntas por correo y todo el mundo le interesa saber con qué aparatos puedo continuar el tratamiento. O sea, yo puedo hacer una lipoescena en cierto área, pero como es un equipo que yo lo voy a usar cada 10 o cada 15 días, intermedio yo lo debo citar al paciente y ¿qué puedo hacer? Puedo hacer una aplicación de ultrasonido de alta potencia en la misma zona para generar un cambio de tejido o para acelerarlo. Puedo hacer una sesión de radiofrecuencia en caso que la paciente esté bajando tan rápidamente que ya me incurre en un tejido flojo o flácido. Entonces, le hago en la sesión de la primera semana, le hago una lipólisis láser, a la semana le hago una radiofrecuencia, esta radiofrecuencia la puedo también hacer con un activo lipolítico y también estoy favoreciendo la acción de este equipo. También tengo, por ejemplo, tengo algunos pacientes que tienen adiposidades muy firmes, muy duras, y ¿qué puedo hacer? Puedo ablandar esa adiposidad con una cavitación, hacer una cavitación corta de tiempo y luego terminarlo con una lipólisis láser. Puedo ir combinando aparatología para que ésta tenga un cambio y siempre para dar un mejor y rápido efecto a ese paciente. O sea, yo necesito calentar el tejido previamente, también lo puedo tocar con un rato de radiofrecuencia. ¿Para qué? Para hacer un precalentamiento de esa célula adiposa para que se estimule más fácilmente. O sea que pensando fisiológicamente qué es lo que yo quiero lograr, cómo yo quiero aumentar esa lipólisis, voy agregando diferentes tipos de aparatos. ¿Entendió esta parte? Bien. O sea que yo puedo usarlo con otros equipos, tanto en la misma sesión como en sesiones alternadas. Siempre que la sinergia aparatológica tenga una función y una acción. ¿Hay una pregunta? Bien, bien. Acá me preguntan que quedó pendiente en la parte de la diferencia entre el IPL y los láseres del lipotel. O sea, el IPL no es un soft láser. Bien, es un láser, es una luz pulsada que tiene una cantidad de potencia importante para centrarse en el cromóforo del pelo, para el cual tiene una cantidad de nanómetros de longitud de onda que van entre 540 y 1200 que hacen que se caliente el pelo por la energía que lleva este disparo. Este disparo tiene una cantidad de energía tan importante que va a hacer que ese cromóforo se transforme en un pequeño carbón y queme el crecimiento del pelo. Acá lo que estamos trabajando es con un soft laser, es un calentamiento superficial de la piel con otra longitud de onda, con otra longitud de onda diferente, con un láser de una potencia mucho inferior a la del IPL, una energía inferior, que lo que va a hacer es aumentar la parte metabólica de la adiposidad. Con este láser no puedo jamás depilar ningún tipo de paciente, no puedo variarle ningún tipo de coloración del pelo. No es como puede pasar con el IPL, que si yo no le hago una
potencia adecuada, no alcanzo a quemar el pelo y sí lo alcanzo a blanquear o a bajar la cantidad de cromóforo. Acá, por más que no tenga intensidad adecuada, no voy a variar en el color del pelo. O sea, no trabaja en esa longitud de onda para tener efecto sobre el cromóforo del pelo. Es otro tipo de acción. Recuerden que hay mucha diferencia de potencia entre lo que es la luz pulsada, el disparo de luz pulsada, la cantidad de energía que tiene la luz pulsada, a la cantidad de energía que tiene un láser, un Lipotec. Bien, otra pregunta. Bueno, si en caso de que tengan quedado dudas, mandame un mail, yo te voy a mandar literatura sobre lo mismo y ahí te puedo explicar físicamente cuál es la diferencia entre la energía del IPL, porque yo te lo mandaría con fórmulas y todo, la energía del IPL y la energía de la láser lipón. ¿eh? Y en un esquema te vas a dar cuenta de la diferencia que hay en la longitud de onda. Es similar a cuando hablamos de cavitación y sonomax. ¿eh? O sea, vemos, son dos aparatos que trabajan iguales, con una onda sónica, y ahora tenemos otro aparato que también trabaja una onda sónica, que es la onda de choque. Todos son ondas de sonido, pero que tienen diferencia en longitud de onda, diferente potencia y diferentes tipos de trabajo. Entonces, la acción que van a generar en el tejido es totalmente diferente. O sea, un Sonomax, por el tipo de frecuencia que trabaja, llega a una penetración de 2,5 centímetros. Un Cavitex, que es sonido también, por la frecuencia que trabaja, que son 40 kilociclos, llega a una penetración de 4 a 5 centímetros de profundidad. Y la onda de choque, que la vamos a ver un poquito más adelante, tiene un trabajo que nos va a trabajar superficialmente, generando un planchado de la piel también. Sí, es un equipo que no tiene riesgo y puede ser operado tranquilamente por un esteticista, aparte de un equipo muy nuevo, que la legislatura no lo ha considerado todavía. Pero es un equipo que tiene menos riesgo que la cavitación, si no, ustedes ven que se puede aplicar en zonas muy cercanas al hueso, arriba de un órgano, o sea, yo puedo aplicarlo en la rodilla, que estoy a centímetros de los huesos de la rodilla, lo puedo aplicar en la cara anterior del abdomen, dirigido, ¿por qué? Porque la penetración es 1,5 centímetros a 2,5 centímetros. Llega al celular subcutáneo, no tiene acción de órgano. ¿eh? Por el cual también yo les comenté que lo puedo aplicar en el epigastro de la paciente sin ningún tipo de inconveniente. Lo puedo aplicar en el flanco de la paciente, en el área del corpiño superior, en el brazo de la paciente y hasta en la papada. La penetración que tiene el láser me permite hacer esto con una seguridad más. El cavitador, o sea, el Lipotec, lo que hace con la depósito es romper la membrana y volcar los triglicéridos directamente al intersticio. Acá trabaja, en el Lipotec trabaja metabólicamente, aumenta el metabolismo, rompe esa unión de triglicéridos y por eso lo que va a alargar al intersticio son monoglicéridos, porque la acción del láser hace que se rompa el enlace. Al romperse el enlace, larga monoglicéridos, que ya no pueden producir colesterol en necesario. ¿Otra? Bien. Me gustaría que pregunten, si les es interesante, qué zonas le parece que se pueden tratar. Así un poco nos vemos todos qué zona podríamos estar haciendo. Y si alguno tiene alguna duda de con qué aparatología poder ayudarlo, cuál hacer antes, cuál hacer después, por qué hacerlo, y sobre todo el tiempo de aplicación. El equipo me permite a mí trabajar en una cantidad de tiempo hasta 90 minutos las aplicaciones. Yo lo voy a ir adecuando según la superficie del paciente, la cantidad a tratarlo. Yo voy a ir variando según cada área de trabajo. Bien. Alguien me pregunta también que es importante el tema de los láseres, qué efecto tienen en la vista. Como cualquier luz de máxima intensidad, nunca conviene mirarla. No tiene un efecto directo, pero nunca conviene mirarla. Como es un soft láser, no tiene necesidad de quemadura de ojo, no
hace falta usar lentes, pero siempre se recomienda no mirarlo directamente a los ojos. ¿Eh? Y el paciente normalmente se lo deja, se lo pone, se lo tapa, en este caso la dejamos destapada para que ustedes vean cómo trabaja, y lo va a sentir. ¿Qué es lo que va a sentir el paciente? La ligera temperatura. No le va a molestar para nada, esa temperatura la va a empezar a sentir de los 5 a los 10 minutos de la aplicación y la va a sentir en la máximo cuando estamos terminando la aplicación. Nunca va a ser molesta y le va a quedar en el área de trabajo durante un rato, 15 a 20 minutos. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, ¿hay alguien que le interese saber cómo trabajamos este equipo con otro equipo? ¿Cómo trabaja el equipo en sí? Ahora vamos a mostrar cómo opera el equipo. Vamos a dirigir una cámara hacia el equipo. Van a ver que la operatividad del equipo es muy sencilla. Y lo único que tengo que evaluar es la cantidad de tiempo que le voy a poner al paciente, dónde lo puedo aplicar. Es muy importante aplicarlo firme, firme, que no se mueva, ¿eh? para hacer el trabajo. Entonces yo puedo poner un solo electrodo en un área, puedo poner los dos electrodos juntos, según lo que yo quiera ir haciendo en cada superficie del paciente. ¿eh? Bueno, acá tengo el equipo donde, vamos a esperar, ahí lo toma la cámara. Lo hacemos todo lo que podemos. Sí. Bien, bueno, vamos a repetir algo que me preguntan, que está muy bien, en el tema de cómo dictamino las sesiones. Bueno, la sesión, yo según la patología del paciente, voy a evaluar. Si es un solo área y lo voy a aplicar nada más que en ese área, le puedo hacer una sesión cada 10 o cada 15 días en el mismo área. Si la paciente tiene para hacer dos áreas diferentes, sí puedo hacerlo una semana en un área, una semana en otro área. Otra persona me pregunta muy bien si puedo hacer dos sesiones en el mismo día. Sí, si son en áreas diferentes. Yo, por ejemplo, puedo estar tratando piernas y abdomen. Hasta dos sesiones puedo hacerlo en el mismo momento para que vea la evolución de la sesión. Bueno, ahora vamos a trabajar, vamos a mostrar el equipo, lo vamos a apagar directamente el equipo. ¿eh? Apagamos el equipo en este momento, ustedes ven, se apaga la pantalla, lo vuelvo a prender, se empieza a cargar el programa del equipo con el sonido característico. ¿Sí? Toco la mitad de la pantalla, aparece, me avisa que es un soft láser, que no lo debo mirar, acepto y ya me da el tiempo. Yo el tiempo lo puedo subir o bajar según el área de trabajo que yo quiero aplicar. Lo puedo subir a más o lo puedo bajar. Una vez que yo tomé el área, voy a siguiente y comienzo. Ahí están trabajando. Yo puedo habilitar el equipo en defecto, me habilita los cuatro electrodos. Si yo quisiera cambiar algún lugar, lo puedo deshabilitar y habilitarlo de vuelta para que siga trabajando. Cuando termine el equipo, me va a dar una cantidad de julios emitidos. Cuando termina el equipo, me va a dar una cantidad de julios emitidos en el paciente. Es importante que yo lo anote para saber qué cantidad de energía se le brindó y qué resultado tengo con esa cantidad de energía en ese tipo de paciente. Entonces, son los parámetros para tener en cuenta en la paciente, cómo se lo hago, el área que se lo hago, cuánto tiempo se lo aplico y qué cantidad de energía fue emitida en esa zona. Con eso yo puedo hacer una casuística y ver en cada paciente qué resultado me da y cómo puedo ir variando el tiempo para que sea más efectivo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Bueno, mientras piensan qué haría falta, qué se podría hacer, les recuerdo que el 30 de octubre se hace un curso práctico de aparatología que vamos a hacer en Buenos Aires, en el hotel, en el hotel Apar Spa Congreso en Buenos Aires.
dura todo el día, se va a dar toda la tecnología, van a poder tener contacto con los equipos, van a poder practicar con los equipos, los van a poder, se van a poder aplicar, ¿eh? Y aparte va a haber una mesa abierta de todos los aparatos que están en ese momento. O sea, cada uno puede preguntar lo que quiera de su aparato, cómo usarlo, para qué usarlo, hacer una práctica de él, sacarse todas las dudas que tengan. Y también se va a hacer un área de trabajo donde se va a hablar de qué hacer, qué productos usar, qué activos son más convenientes para acompañar la aparatología. El curso va a ser el 30 de octubre, todo el día, y recuerden que todos los que están haciendo el curso online tienen una atención cuando salen. El teléfono para averiguar es un celular, es 011 Aires 58240210. La que atiende es Patricia. ¿Eh? Con ella se inscriben, le dicen que ustedes están haciendo el curso online, y así van a tener alguna atención en caso de que quieran concurrir a este curso. Sí, se puede aplicar tranquilamente, postquirúrgicamente, después de una lipólisis, después de una dermolipectomía donde ha quedado alguna obesidad localizada en un solo área. ¿Eh? Yo puedo ir poniendo ese equipo donde lo necesito. Si el paciente no está parejo y tengo un lado más que otro, puedo poner 3 electrodos en un lado, un electrodo en el otro. O sea, yo voy a ir adecuando la postura de este equipo donde yo quiero que trabaje. Recuerden que es muy importante que el electrodo trabaja donde se lo apoya. ¿Eh? Entonces, eso me va permitiendo hacer el modelado de ese paciente. ¿Eh? Posquirúrgicamente, si es una cirugía abierta, con tajo, debo esperar la cicatrización total de las heridas para empezar a usarlo, más o menos de 2 a 3 meses tranquilamente. Si es una cirugía sin herida, o sea, una lipólisis, por ejemplo, lo puedo usar más inmediatamente a los 10 o 15 días de aplicado. Y también lo puedo también juntar o hacer sinergia con ultrasonido de alta potencia en caso que tengan que ir disolviendo alguna hematoma postquirúrgica. Bien, en la mama normalmente, no hay otro tema, ¿no? En la mama normalmente vamos a tratar de adecuar la postura de ese electrodo. Recordamos que el electrodo tiene más o menos 10 por 15, tiene esta superficie. ¿Mm? Entonces vamos a ver, si lo tenemos que trabajar en el área de la mama, lo podemos poner directamente acá, va a trabajar perfectamente en ese área. En caso que tengamos que trabajar en la cola de la mama, lo podemos poner así, según si le permite, o así. ¿Eh? Lo voy a poner bien firme, bien apretado, puedo usar el mismo corpiño de la paciente para usarlo. Recuerden que trabaja solamente en tejido adiposo, el tejido glandular no tiene ningún efecto el láser. No se puede ir moldeando esa mama. Si es una mama muy grande, puedo tener un electrodo acá, otro electrodo en la cola de la mama y uno en cada uno y hago todo el uso completo. Si la paciente tiene un abdomen superior, abultado, lo puedo poner directamente acá. O si el abdomen es muy abultado, puedo poner los 4 electrodos paralelos uno al lado del otro. O sea, yo como esteticista voy moldeando hacia dónde quiero hacer esa acción. También lo puedo usar en la doble cola, en la línea inferior, glútea, también lo puedo usar en la parte interna de la pierna, en los brazos, en las rodillas, como pusimos en este momento. O sea, yo voy adecuando cada una de las áreas de aplicación a la superficie del electrodo. En caso de que sean lugares muy chicos, como una papada, yo lo que voy a hacer es un solo electrodo, habilito un solo electrodo, lo pongo totalmente sobre la papada del paciente, les pido que no mire hacia arriba, si puedo le tapo los ojos para que no le encandile la luz, y trabajo totalmente en la papada de ese paciente, en la parte inferior. O sea que me permite, es un tamaño que se lo ha buscado para que se pueda ser usado en cualquier parte del cuerpo. Acá también me están preguntando si lo puedo usar en jiba. En la jiba, o sea, en la superficie adiposa que está en la parte posterior de la espalda, lo puedo usar tranquilamente. Recuerden que acá es conveniente a veces hacerle un poquito de Sonomax, ultrasonido de alta potencia, para ablandar ese tejido.
pero la respuesta va a ser inmediata en este área. Contraindicaciones, bueno, por ahora las conocidas son las de siempre, la paciente que tiene fiebre, que tiene una enfermedad, que no tiene una alta médica, pacientes que estén embarazadas, pacientes que tengan algún tipo de lipodistrofia severa, pacientes que estén tomando medicamentos para antihemorragíperos, pacientes que estén hemodiluidos, o pacientes que tengan cáncer. Todo paciente enfermo no se le puede hacer ningún tipo de aparato y no está autorizado por su médico de cabecera. En las pacientes que tienen prótesis metálicas, tienen DIU, no tengo ningún inconveniente, la prótesis metálica está mucho más internamente, los DIU son de plástico y ningún DIU está a 1,5 cm, 2 centímetros de la piel. Aunque no fueran de plástico, no había ningún inconveniente, porque el DIU está dentro del útero, a una profundidad, por más que sea fuera cada paciente, tenemos casi 4 centímetros de profundidad mínimo. O sea que no hay ni riesgo de que llegue. Igualmente, si llegaría, no tendría ningún efecto porque el DIU es de silicona y es plástico. El plástico no se calienta con el rayo usado en ese equipo. Normalmente no viene el equipo con protección ocular, sí vienen unos lentes como accesorios que se pueden usar, pero siempre lo que se recomienda es poner el electrodo apagado, apoyarlo sobre la paciente, centrarlo y luego prenderlo. Si tengo que apagarlo, tengo que cambiar el electrodo porque le molesta, porque me equivoqué de lugar, porque lo quiero cambiar, ¿qué hago? Lo deshabilito del equipo, que el equipo me permite apagar un solo equipo, a un solo cabezal, lo corro y lo vuelvo a prender. Nunca lo manejo prendido al equipo. Eso es muy importante. Ahora, en la persona que quiera tener mayor seguridad, que me parece perfecto, ocuparse de la bioseguridad, le solicita acá al equipo de Texel el lente que ya viene para trabajo de bioseguridad en todo tipo de radiaciones lumínicas. Bien, ahí está haciendo una pregunta. Bueno, ¿hay alguna otra? Bueno, ya dijimos, pero vamos a repetir el tema de las sesiones. Yo voy a determinar, según la patología de la paciente, qué es lo que quiere lograr. Recuerden que este equipo no es para una obesidad mórbida, es para modelar a una paciente. Yo no puedo esperar que una obesidad de 160, 170 kilos la que pueda querer resolver con aparatología solamente. O sea, yo puedo ir ayudando a que algún área me cambie, pero yo no puedo hacer que una persona de ese tipo, que ya es una incumbencia en el área médica, en el área de nutrición, haga un cambio con esta aparatología. Esta es para la persona que tiene un inesteticismo, alguna parte un poquito más que le sobresale, que quiera llegar a cambiar. También es muy importante, según una pregunta que me hacen acá por otra vía, el tema de la alimentación. Es muy importante que la paciente esté bien hidratada, alimentada, o sea, que no tenga una dieta demasiado prohibitiva, porque siempre el paciente que está en mejor estado me va a responder más fácilmente. Bien, bueno, una vez que terminé la aplicación de la sesión, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo hacer un drenaje tranquilamente, voy a vendar a la paciente y la voy a mandar a caminar. Siempre muy importante el vendaje compresivo y moderador de la paciente y que camine, que se mueva lo más inmediatamente posible. Como esto mantiene su efecto durante varios días, es importante decirle a la paciente que continúe con ese ejercicio aeróbico caminando durante varios días. ¿Mm? ¿Mm? No, paciente que tenga un inesteticismo, una obesidad localizada. ¿eh? Y lo que yo quiero decir a ustedes es que yo no puedo hacer que un paciente de 160 kilos me baje totalmente con este equipo. Este equipo va a bajar más en tamaño que en peso.
y luego lo voy a ayudar con todo lo demás que tengo, el masaje manual, los productos, la dieta, ¿eh? La consulta al nutricionista y siempre el seguimiento médico cuando tengo una actividad. Recuerden que la única forma del paciente a bajar de peso es adicionándole una cantidad muy buena de gimnasia, siendo un gimnasio, haciendo alguna actividad que aumente el desgaste. Esto lo va a moderar al paciente, la va a afirmar y va a ser un efecto planchado muy interesante y muy buscado actualmente. ¿Mm? Bien, ¿otras preguntas? Bueno, entonces lo único que queda es decirle que el 26, ¿no? Lunes 26, entonces el lunes. Bueno, el lunes 26 de este mes vamos a estar con otro curso, en el cual también estamos esperando preguntas y que nos indiquen qué aparatología necesitan. Como novedad, le digo que ya están casi listas, ya estamos haciendo toda la parte de protocolo del equipo, de las famosas ondas de choque tan esperadas, ¿eh? Que ya pronto vamos a estar mostrando, va a haber videos para que lo vean, sobre todo para que vean el efecto de planchado inmediato que ejerce en el tejido en la paciente. No duelen, no la siente el paciente, solo siente un ruido que es emitido por el equipo que no pasa al paciente. El equipo tiene, como bien dice, una onda de choque, tiene un ruido en cada uno de los pequeños movimientos sónicos que genera. Entonces ya van a ver, es lo último que está saliendo. Y también otro de los equipos que también vamos a ver más adelante es la, el, la crioterapia, que es un equipo que va a trabajar, que no es el equipo de iontoforesis que teníamos, que manejábamos por frío, sino es el equipo llamado criolipólisis, ¿eh? Que va a hacer que mediante un vaso de succión va a tomar un tejido, lo va a llevar al grado de congelación y este tejido luego va a hacer una apoptosis celular, una muerte celular y una desaparición del tejido adiposo. Son los últimos temas, lo último que nos está dando, siempre dando la aparatología de último momento, de última generación, para que el necesita y el médico tenga toda la aparatología a su mano. Bien, bueno, no hay ninguna otra pregunta. Bueno, le agradezco que hayan estado. Ahora yo voy a hacer el retiro del equipo en la modelo. Tomo, hago finalizar la sesión, lo pongo en pausa, termino la sesión del equipo y quito el electrodo. Pueden ver perfectamente que la única marca que queda en la paciente, fíjense en que queda la marca del electrodo ligeramente enrojecido. Vamos a ver, acercamos la cámara lo más que podamos. Ahí en la cámara robótica, acercándose despacito. Y vemos dónde aplico el electrodo. Este electrodo tiene una cantidad de tiempo. Vamos a pedirle que invierta la pierna del otro lado para que vean. No sé si van a poder ver, me parece perfecto. Le pedimos, ahí está, los puntos donde han emitido el electrodo. Pero la hiperemia es totalmente pareja en el lugar de aplicación. O sea, la paciente va a bajar en la rodilla y acá. Son los dos lugares de efecto que van a trabajar perfectamente. Si ustedes alcanzan a ver, queda la parte más plano por el trabajo del equipo. Entonces, esto en posteriores sesiones yo puedo seguir poniéndola en el mismo lado dentro de 10 días o puedo ir modelando esa rodilla para generar diferentes cambios. ¿De acuerdo? Bueno, si no hay más preguntas, quedamos a la espera de su consulta, que no puede ser ahora, puede ser por mail, y así vamos a ir respondiéndole y enviándole todo lo que necesiten de información sobre el equipo. Bueno, ¿eh?
Unos minutos. Máximo de. No, máximo de sesiones hasta ahora no hemos llegado, porque siempre hemos resuelto todos los inconvenientes que hemos tenido en la paciente en menos de 10 sesiones. O sea, casi nunca una paciente llega por modelándolo a eso. En caso que hiciera falta, porque va cambiando, no tengo un límite directo de sesiones, pero podría estar trabajando tranquilamente entre 15 y 20 sesiones al año de la paciente. Recuerden que las sesiones son cada 10 días aproximadamente, ¿eh? En el mismo área. En áreas diferentes puedo hacerlas semanalmente. Bueno, el parámetro que se aplica, vamos a trabajar en un parámetro medio, en una persona de aproximadamente 70 o 80 kilos, en una aplicación donde yo deba tener una respuesta inmediata en una superficie de tejido que no me supere los 2 a 3 centímetros de adiposidad en ese lugar. Si ya voy a ir evaluando, por eso yo les digo siempre que anoten la cantidad de tiempo que les ponen, en qué área le ponen, qué cantidad de julios de energía fue brindado en ese paciente, y ustedes van a ir evaluando entre la dosis emitida y la respuesta. Con eso van a ir ampliando o achicando las sesiones a medida que lo van haciendo. Normalmente las sesiones son de 40 a 50 minutos, ¿eh? Excepto en abdomen, en cadera, en codo. Yo voy a trabajar superficies menores, como papada, como busto, con 15 a 20 minutos me alcanza perfectamente bien para hacer una acción que se note inmediatamente. ¿Bien? ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos dentro de 3 lunes, ¿eh? Les recuerdo, el curso de aparatología va a ser todo en Buenos Aires. ¿Listo? Muchas gracias y cualquier cosa consultan vía mail.